es quien resucitó, a danzar. Gracias, Señor. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. Al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Solo a ti, Señor. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Dilo fuerte, hermano, vamos. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Aleluya. Aleluya, levante esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Declare ese amor a nuestro Padre Celestial a través de esa ofrenda de palmas. Hay gratitud en nuestro corazón. Dios ha sido bueno, Dios nos tiene con salud, Dios nos tiene en este día en victoria. Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia para cada uno con nosotros. Dice que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Ese es el amor eterno, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no estar agradecidos en esta mañana? Si hay gozo, hay alegría, hay salud, hay vida y hay esperanza en nuestro Cristo Jesús.
También deseamos que tú puedas estar sintiendo ese gozo, que te estés regocijando juntamente con nosotros. La Iglesia Cristo viene aquí desde Baytown, Texas, para todo el mundo a través del internet. Gloria al Señor. Dios es bueno, su misericordia es eterna. He estado compartiendo un tema en el nombre de Jesús. Terminé un poco con la semilla más poderosa que existe en toda la creación, que es el mismo Jesús. Pero ahora voy a empezar con un tema que va a revolucionar la vida de varios de los aquí presentes. Y no me vaya a juzgar en una forma severa, muy rápida. Primeramente medita lo que voy a compartir y después vas a usted a hacer un análisis de lo que le estoy compartiendo. El tema es el poder de la semilla. Diga conmigo, el poder de la semilla. Cada vez que a mí me viene algo, estoy meditando la palabra y encuentro cosas que conectan una con otra y las armo, y me siento tan feliz, me siento como un niño con juguete nuevo. Eso me pasa a mí. Y me emociono mucho porque veo la claridad de la palabra de nuestro Dios en todas sus escrituras, desde la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis. Pues hoy en este día estaré hablando y me voy a estar concentrando más que todo en el resultado, en el oficio, en la eficacia de la semilla, como agricultor. De manera que esto debe de bendecir a todo creyente que entiende estos términos, que los ha estudiado, que los ha practicado, etcétera, etcétera. Y voy a tomar como base los primeros versículos de las Sagradas Escrituras, donde les extraje porciones, para no leer todo el contexto, sino solamente las porciones claves para el tema que estoy compartiendo, o que voy a empezar a compartir. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de nuestro Dios, estará apareciendo ahí en la pantalla, y va de esta manera: y creó Dios todo ser viviente según su género, y vio Dios que era bueno. Diga usted, y vio Dios que era bueno. Segundo, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y el último 30 dice así, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Amén. Cuando usted y yo vamos a usar alguna herramienta, principalmente herramientas que no estamos acostumbrados, que son quizás las vamos a usar por primera vez, usualmente se usa un manual para poder instruir a las personas que la van a usar. Un manual que le va a indicar los principios o los inicios de ese producto, de esa herramienta, de ese objeto, lo que sea. Si un teléfono, sea cualquier cosa. Y entre más se eduque la persona, o entre más se capacite, mucho más fácil se le va a poner a usar aquello que ha tomado en sus manos. Bueno, en el caminar del tiempo, nosotros los cristianos practicamos las cosas que se nos han enseñado, algunas que vamos aprendiendo, y sin darnos cuenta seguimos lo mismo que otras personas hicieron. Me viene a memoria el caso de una vez un pastor visitando una pareja nueva. Dice que había sido invitado para comer, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, y el pastor vio a la joven hermana cocinar y tomó un gem y miró que lo partió las puntas, los dos lados de ese producto, de ese jamón o lo que le quieran llamar. Y el pastor le llamó mucho la atención y le dijo, oiga hermana, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le partió las partes para poderlo meter en el horno? Y le responde, le dice, pues vaya usted a saber que no tengo idea. Dice, ¿cómo? Pues es que así lo hacía mi mamá. Dice, pues déjeme preguntarle a mi mamá. Agarra el teléfono, le llama a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué haces esto y esto? Ay, hija, me disculpas, pero no tengo ni idea. ¿Cómo? Dice, es que así lo hacía tu abuelita.
Y lo lindo de esto es que la abuelita todavía estaba viva y le dice, pero tu abuelita nos va a sacar del problema, del dilema. Y le dice, le habla la mamá, a la abuelita en este caso, dice, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué le cortaba las partes de los lados del jamón? Ay, mi hija, es que la ollita en que lo cocinaba estaba muy chica y no cabía el jamón. De manera que las otras lo siguieron haciendo porque así lo miraron. Y eso a veces nos acontece al pueblo cristiano. Las cosas que hacemos a veces son prácticas de los demás, que ya hemos visto y asumimos que son correctas. Desde el principio, en el momento que Dios creó todas las cosas, plantas, animales y al hombre, Dios puso poder en la semilla de cada cosa que Dios creó. Es un poder divino, inquebrantable, inmutable, inmovible en aquella planta, en aquel animal, en aquella persona. Dios los puso allí, es algo divino. Y esas cosas no pueden ser transformadas, ya que esas semillas traen una orden de parte del Creador. De parte del Creador traen esa orden. Y a todas ellas Dios les dio, es una ley, Dios les dio el poder de reproducirse, multiplicarse. Ninguna de ellas tiene el poder de crear, solo de reproducir. ¿Sí? Solamente existe la semilla principal, madre de todas las semillas existentes en el universo, en toda la creación, que es la palabra de Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Esa palabra es la madre de todas las semillas. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Su palabra es la semilla de todo lo invisible, visible, natural y espiritual, de todo. De manera que todas estas cosas, Dios al pronunciarlas, puso en esas cosas o en esas semillas ese poder y esa autoridad, esa capacidad de crear las cosas, de multiplicar las cosas, de reproducirse. A mí hay expresiones que me gustan mucho en la Biblia, que cuando miro la palabra anterior a la expresión, inmediatamente voy a investigarla, porque significa volver al inicio, a donde se empezó, a volver otra vez a la condición primaria, a la principal, a la original, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 hay una expresión que los cristianos conocemos, y los que amamos a Dios todo nos ayuda. ¿Para qué? Para bien. Yo nací y crecí en un ambiente de agricultura y de ganadería, y en mis momentos de recreo, vamos a decir de refrigerio, nos íbamos a cazar o nos íbamos a la pesca. Y nunca me imaginé que aquellas cosas que no eran muy, vamos a decir, muy atractivas, y vendrían a ser para mí algo tan esencial y productivo. El ser agricultor o el ser ganadero o el ir al deporte de la pesca o de la cacería, nunca me imaginé que me fueran a beneficiar tanto en el futuro. Las Sagradas Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, fueron escritas por hombres que fueron agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores. De manera que la persona que ha vivido en este ambiente o creció en este ambiente, se le facilita mucho entender los conceptos de las Escrituras, no porque los leyó, los aprendió o alguien se los dijo, sino porque los practicó. Y la práctica, según todas las repeticiones de los seres humanos, es la que viene haciendo al maestro. No significa que otra persona que nació en una ciudad no tenga la capacidad de encontrar la revelación, no, porque la Biblia nos fue dada para que todo mundo la pudiera comprender. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres. No interesando la cultura, no interesando las capacidades sociales o las capacidades académicas. Nada de eso limita a un ser humano, sea hombre o sea mujer, para entender o interpretar las Escrituras. Pero sí facilita mucho a aquellas personas que no solamente lo están estudiando, sino que lo han practicado, porque le facilita por naturaleza. Ahora, nosotros sabemos
que para que una persona pueda ser un hijo o una hija de Dios, necesita nacer de nuevo. Esta idea la tenemos bien plantada. Y nadie puede nacer de nuevo si no es engendrado de arriba. O sea, la semilla, la única forma de que un hombre o mujer pueda nacer de nuevo es que sea engendrado de arriba, la palabra de Dios. No existe semilla en la tierra capaz de poder dar a luz un hijo a Dios. No existe ninguna semilla. No una semilla de una planta, una semilla de un animal, ni la semilla del hombre. Ninguna semilla tiene esa capacidad. Solamente la palabra de Jesucristo es la que tiene la autoridad y el poder de dar vida. De dar vida como la dio al principio, la vuelve a dar. Y en el libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice así: siendo significa que ya una vez habíamos nacido, siendo renacidos una vez más, no de simiente, no de semilla corruptible. Quiere decir que cuando nacemos de nuestros padres es una semilla que es corruptible, porque así le aconteció al momento de a nuestro padre Adán pecar. De ahí en adelante entró la muerte y todo es corruptible. Quiere decir que se va a desvanecer, se va a destruir. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿A qué se refiere? No se necesita mucha teología. Se refiere a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Incorruptible. Esa no jamás dejará de existir. Ese ser que nació en ti es eterno. ¿Cuánto le damos gloria? Ese al que tú llamamos Hijo de Dios. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Mientras lo bendices con tus palmas, déjame tomarme un... Voy a hablar de en este inicio, y aquellos que son ya medios teólogos o escatólogos, tengan un poquito de paciencia en lo que van a escuchar, porque va a haber palabras que los van a afectar y van a quedarse pensando: ¿será posible? Pero como te lo habla con la palabra, te va a renovar, te va a transformar. Lo está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo. Porque es algo tan extraordinariamente interesante que nunca, por mayoría, le damos tiempo, o lo meditamos, o lo escudriñamos, porque seguimos repitiendo las mismas cosas con las cuales fuimos enseñados como cristianos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, el cual usamos como fundamento para todo lo que podemos recibir de parte de nuestro Dios, que se le conoce como fe, encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 y versículo 6. Les voy a dar lectura. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Diga usted conmigo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el verso 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradecelo al Señor. Siempre hemos creído que para usted y yo poder recibir algo de nuestro Dios, tiene que pedírsele con fe. Y en la investigación que he estado haciendo, me he enterado de algo que a mí en lo personal me transforma. Me dice: pero ¿cómo es posible que nosotros conocemos, pero conocemos en parte? Como dice la escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos. De tal manera que nosotros hablamos de la fe como si fuera la productora de las cosas que anhelamos. Vamos a decir, la multiplicadora de lo que usted y yo necesitamos. Y en todo esto hemos estado hasta cierto punto un poco fuera del concepto bíblico. Voy a mencionar por qué. La Biblia dice que la fe es la certeza y la convicción. En inglés se dice la sustancia y la evidencia.
La sustancia o la certeza es la confianza que tenemos que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. ¿Estamos de acuerdo? Y todos estamos en eso, todo creyente. La evidencia o la convicción, evidencia o convicción, aunque convicción es una expresión que se escribe diferente a visión, pero el significado es el mismo. Tiene que ver con evidencia, tiene que ser con aquello que uno ya conoce, que uno ya ha visto y que espera recibir. Cuando una persona está pidiéndole a Dios, sabe lo que le está pidiendo. En otras palabras, si le pides un carro, sabes lo que es un carro, ya sabes cómo es el carro, aunque no sea exactamente cómo lo vas a comprar o lo vas a recibir, pero tienes una idea de más o menos cómo es. Es la evidencia, es la convicción, la seguridad de algo que tú ya conoces. Cuando se le pide a Dios algo que tú no conoces, a esto en la Biblia se transmite o se traduce como milagro. Una cosa que tú no has visto, que solamente Dios ha visto. ¿Sí? Eso es un milagro. Pero cuando tú le pides algo por la fe, es algo que existe o existió. En algunos casos el Señor se encontraba con personas y les decía que si querían, y algunos decían que me restaures la vista, que me hagas esto. Aquellas cosas que se llaman sanidad es volverte a la primera condición en la cual te encontrabas antes. Si estás lastimado de un pie y le dices, Señor, no le estás pidiendo un milagro, le estás pidiendo sanidad. Él dice que envió su palabra, que es la semilla, madre de todas las semillas. Envió su palabra, dice que nos libró de la ruina y nos sanó de nuestro mal. Su palabra fue enviada a hacernos ese bien, es la semilla. ¿Sí? Bueno, ahora entendemos que la fe en sí no es la que produce las cosas, es la que revela las cosas y afirma de aquel que las prometió. La fe es algo que sin ella no puedes agradar a Dios, porque no estás confiando en Dios, no tienes certeza, seguridad. El que lo prometió es fiel para cumplirlo. Bendícelo. Ahora, nosotros como creyentes tenemos esa grande dificultad. Pero te voy a explicar algo muy interesante, que uno como persona que creció en el campo entiende estas cosas con mucha facilidad, porque lo practicaron sus padres, y así se va pasando de generación en generación. Cuando estábamos nosotros en México iniciando la obra, a eso en el tiempo del verano, por allá entre el mes de mayo y principios de junio, usualmente se va a sembrar la tierra. Primeramente esta se prepara y después se va a sembrar. Nosotros tenemos allá cerca de una laguna grande que le hicimos la presa, una propiedad de aproximadamente unos 10 acres, cerca de 10 acres, que son 4 hectáreas y algo. Entonces me llevo yo a mi hijo Ismael a sembrar maíz. Estábamos trabajando en la obra, construyendo la casa, el lugar donde tendríamos reuniones, y también teníamos mucho tiempo libre. Y le dije a mi hijo, que tenía solamente aproximadamente 8 años, le dijo, mi hijo, ya conseguimos el maíz, la semilla, y ya tenemos el tronco, los caballos que conseguí ahí con mi hermano, todo lo que se requiere para poder agarrar el tronco, cosa que yo estaba acostumbrado a hacer cuando estaba más joven. Y mi hijo seguro, y nos fuimos. Y le dije, mira hijo, ya estaba la tierra trabajada, ya estaba arada, ya estaba preparada. Ahora lo único que teníamos que ir a hacer es echar la línea y echarle el maíz y luego taparlo. Y le dije a mi hijo desde el principio, esta es la forma que vas a sembrar el maíz, porque es una ley que se ha pasado de padres a hijos. Cada pie vas a echar 3 semillitas, pie, y dábanos así, y se lo dije así. ¿Y ya lo entendiste, mi hijo? Sí, seguro que sí, Daddy. Entonces él agarró la bolsita, 8 años, y yo me puse a trabajar. Y ahí viene mi hijo, nunca le puse atención. Él iba a cada pie, iba echando, pero sus pies eran más chiquitos que sus pisadas eran más chicas que las mías, de manera que los de él iban quedando muy cerquitas unos de otros. Y sembramos el doble de maíz de lo que estaba acostumbrado a sembrar en esa tierra, que era lo que la tierra resistía o estaba capacitada para ser sembrado. Cuando nació la milpa o el maíz, creció. Resulta que esa tierra estaba descansada del año anterior y produjo más fruto que ningún otro año de la historia de ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Sembró mi hijo mucho maíz sin darse cuenta, y la tierra lo resistió porque estaba en buenas condiciones. ¿Sí? De manera, ¿qué es lo que acontecía con ese maíz? Yo sabía perfectamente, mi hijo no.
Pero yo sabía que al sembrar esa semilla, yo tenía esta visión, que es por naturaleza y práctica y costumbre, etcétera, de que ese granito de maíz iba a dar una planta, y esa planta iba a dar mazorcas o maíz. De manera que mi visión era que siembro una semilla, y esa semilla va a dar una planta, y esa planta va a dar unas mazorcas. Tan simple como eso, bien sencillo. No es cosa del otro mundo. Automáticamente esto va a producir, y así acontece. Ahora, aquí está el problema, que nosotros tenemos fe, y quiero decirles algo. Ahora he podido entender que todo creyente, en su mayoría, en un porcentaje muy alto, siempre que le pidemos a Dios, le pidemos con fe. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos y sabemos que Dios es fiel. Eso es lo que se requiere para pedir con fe: saber que Dios es fiel en lo que Él ha prometido, y sabemos lo que estamos pidiéndole. Pero hay un problema, que no recibimos en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nos falta el condimento es principal. ¿Cómo? Entonces, no solamente por fe. No. Si usted mira la Biblia en su principio, se va a dar cuenta en su inicio que Dios creó semillas, y a cada semilla le dio la orden, no la fe. La fe, cuando Dios creó todas las cosas que miraremos en el final, la fe dice que todo lo que existe, visible e invisible, fue creado por Dios por medio, dice, por la fe y por medio de su palabra. O sea que Dios tiene fe, sabe lo que va a acontecer, pero ¿qué fue lo que usó como herramienta, como semilla, para que se multiplicasen las cosas? La semilla, que es su palabra. Envié mi palabra, los sanó de su mal y los libró de su ruina. Amén. La palabra de Dios. La semilla con la cual Dios produce las cosas es su palabra. Y la semilla con la cual tú y yo podemos tener resultados es las semillas que Dios les ha dado autoridad. Solamente existe una semilla en la tierra que puede usarse para cualquier cosa, y se llama dinero. En el libro de Eclesiastés dice la escritura: y el dinero sirve para todo. Pero aparte de eso, si tú quieres levantar o cosechar algo, tu semilla tiene que ir en esa línea y hablar con el Señor para que Dios te conceda las cosas. En el libro de Deuteronomios capítulo 16 versículo 16 dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que cuando tú y yo vamos al Señor, va a decir, esto se refiere cuando las 3 fiestas y principales del año, etcétera, etcétera. Es que los conceptos de Dios no lo está repitiendo para cada cosa la misma. Lo que nos dice Dios en una ocasión significa que eso trabaja para el resto de lo que Dios está diciendo. Cada vez que te quieras presentar delante de Dios, cuando tú vas a pedirle algo a Dios, te estás presentando delante de Él. En este día puedes decir al final del servicio: yo me voy a presentar delante del Señor porque le quiero pedir esto. Entonces te vas a presentar delante del Señor, y la costumbre de nosotros es presentarnos con las manos vacías. Dice, pues ya le di ofrenda y le di diezmos. Perfecto. Si le dices esas cosas, entonces eso vas a usar como tu simiente, como tu semilla, para presentarte delante de Dios. Bendícelo. Espero que explicarme. Si una persona siembra 0 semilla, cosecha, o levanta 0 cosecha. Agárrate. Hace más una semilla sin fe que una fe sin semilla. ¿Cómo? Yo me preguntaba, y usted lo ha hecho, ¿por qué hay gente que produce tanto y no es cristiana? Porque el poder de multiplicación no existe en la fe, existe en la semilla. Hay hombres en este momento que producen más en un día que tú y toda tu descendencia en toda tu vida. ¿Por qué? Porque han descubierto que lo que ellos siembran o invierten tiene el poder de multiplicación. Existe en la semilla. Y muchas veces el mundo tiene las cosas y el cristiano estamos orando con fe, pero no tenemos semilla. Ahora, tiene que ser mucha semilla dependiendo de lo que quieras cosechar, pero una semilla en las manos de Dios hace cosas sobrenaturales.
mucho más de lo que la semilla está creada para hacer naturalmente. Ahora vas a entender algo que te va a ayudar muchísimo para que no te vayas a sentir un poco mal y confuso el pastor que nos está predicando. Vamos con el libro de Santiago. Santiago, su nombre original es Jacob. Santiago capítulo 2 versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecharé si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Agárrese. La palabra que está hablando Santiago en el lenguaje antiguo es increíble. Cuando yo empecé a meditar en esto, la palabra obras viene de una expresión que se usaba en los lenguajes más antiguos, labor, que es donde se toma en inglés el labor, tanto para trabajar como para dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, dice está en labor o entró en labor o que va a dar a luz, es labor. Es más, la expresión, el escrito está en la misma forma en inglés y en español. Labor es la expresión que todavía en algunos lugares remotos se sigue usando para identificar dónde se sembró, dónde está el plantío. Dice: voy a ir a trabajar a la labor, que es un concepto, una idea de esfuerzo físico y simiente. Por eso mismo se pasó en el caminar del tiempo la idea aún a la mujer cuando da luz, que entra en labor en inglés. De manera que cuando al apóstol Santiago está diciendo esta expresión que se traduce a nuestro lenguaje en español, se traduce trabajo, literalmente significa labor, donde la persona trabaja la tierra y le pone arduo para poderla preparar, sembrar la semilla y después cosechar. No a todas las tierras se les llama labor, solamente a la que tiene productos en el cual se ha sembrado se le dice en los tiempos antiguos y en los lenguajes todavía de los lugares remotos se le llama labor, dando a entender: allí se encuentra la milpa, allí se encuentran las plantas, allí es donde se va a trabajar para cosechar. Resulta que nosotros cuando leemos el apóstol Santiago miramos esta cosa y decimos: entonces, si no tenemos fe, o tenemos fe, pero ¿cómo está este asunto? Si tú tienes fe, yo tengo obras. ¿A qué se está refiriendo? Yo tengo una labor, he plantado una semilla y esta semilla me va a dar el fruto que Dios le dio orden antes de que nosotros naciéramos. Lo único que tiene que conocer el agricultor es esto: saber preparar la tierra, qué clase de semilla trabaja en esa área, cuándo se debe de plantar y qué se debe de hacer con ella. ¿Estamos de acuerdo? Los que conocen un poco de labor, los que han estudiado acá académicamente también lo entienden, pero con un concepto diferente, lo que es la enseñanza a la práctica. Ay, sí, ay, pastor, qué difícil está ese asunto. No lo es. Es más sencillo de lo que usted y yo entendemos o comprendemos. Cuando la persona quiere cosechar algo, tiene que sembrar algo. Bendígalo. El apóstol dice algo muy interesante. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento es Dios quien lo da. De manera que los apóstoles lo único que podían hacer, lo mismo que usted y yo podemos hacer: sembrar y regar. Sembrar y regar. Es todo. Nosotros no podemos crear ninguna semilla, o en este caso, de que sea salvo una persona, porque eso es un asunto de la palabra de Dios. Usted lleva la semilla de Dios, la siembra, y entonces esa semilla va a producir. En realidad existen 3 semillas que se pueden distinguir en el mundo, que es la semilla de Dios, la semilla de Satanás y la semilla de la creación. Usted lo va a encontrar en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Ahorita lo estaremos leyendo. Ahora,
prosigamos nosotros dándole lectura. Lo mencioné hace un momento para que no tengamos un concepto erróneo de lo que la Biblia nos enseña. Dios nos dio la enseñanza desde el principio y Dios quiere que usted y yo sigamos el patrón que Dios ha establecido. No se necesita mucha ciencia, no se necesita ser una persona que está metida en un cerro por allá, solamente pidiendo y esto. A veces le damos cierto concepto al creyente como si fuera un poco extraño, místico, vamos a decirlo de esta manera, cuando es tan simple. Cada vez que tú haces tu ofrenda, cámbiale el nombre y verás cómo vas a cambiar tu posición de sembrarlo. En lugar de ser una ofrenda, simplemente es tu semilla. Lo que diste es: esta semilla la quiero, Padre, poner allí porque yo estoy anhelando esto y aquello. La voy a sembrar. La semilla va a dar resultado conforme al tiempo. ¿Qué tanto se le regó? ¿En qué tiempo se sembró? ¿En qué tierra se sembró? ¿Sí? Y cuando tú lo estás haciendo, entonces cuando das tu ofrenda, no la das como un hábito o como una costumbre o como rutina. Yo cuando estaba pequeño, mi mamá me daba para ir a la iglesia en aquellos tiempos, a la iglesia que pertenecía, y pasaban con un botecito de metálico y me daba 20 centavos, y cuando pasaba me paraba yo y me enseñaban el plato, así agarraba la moneda y le daba así, y sonaban todas, para que todos se dieran cuenta que había plantado ahí, que había puesto yo 20 centavos. No se trata de eso. Se trata que cuando tú siembras tu semilla, tú la siembras sabiendo lo que tú esperas cosecha de esa semilla. No interesa, la cantidad es otro asunto ya diferente, pero una semilla en el nombre de nuestro Señor puede multiplicar en una forma extraordinaria, una forma fuera de orden. Ahora prosigamos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué los demonios no pueden usar de la palabra de Dios para multiplicar algo? ¿Por qué? Porque las semillas creadas por Dios solamente trabajan en la tierra, no trabajan en el aire, no trabajan en un ambiente extraño, trabajan en la tierra. Y tú y yo somos tierra. Y cuando se planta una semilla en nosotros, esa semilla va a producir conforme su género, conforme su genética. ¿Sí? De manera, está diciendo Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que ellos no pueden usar de la semilla de nuestro Dios de ninguna manera. La quisieron usar con Jesucristo. Le digo: con que eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice: no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda semilla que sale de su boca. Él no la podía usar Satanás. Ahora vemos, dice la escritura: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Y ahora quiero que entienda, cuando dice la palabra obras, literalmente está refiriéndose a un cultivo, a una labor, a un plantío, donde se le puso trabajo y simiente. De manera que le está diciendo: tú crees que Dios es uno, pues bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En ellos no se puede poner la semilla, en ti sí se puede. Pero si no la presentas, si no la pones a trabajar, de nada te va a servir. Cuando yo estaba pequeño, mi madre, después que levantábamos unas cosechas gigantescas, me acuerdo, yo estaba chiquillo, yo no sé cómo le hacían los trabajadores que colgaban la canasta, traían mazorcas y hacían unos montones, pero no quiero exagerar, montones bastante altos, como de ese piso a veces. Yo no sé cómo se subían para hacer la canasta y que no estuviera regada por todo el potrero, por decir eso, sino que la empezaban a amontonar. Estos, llevando la canasta, se subían escalaban el maíz que ya estaba amontonando y lo ponían bien alto. Después que lo empezábamos a recoger para la casa, mi madre nos decía esto: hijos, antes de todo, aparten la semilla. Y los más grandes sabían de qué se trataba. Yo me metí allí y trataba y agarraba unas mazorcas, se les dice así al maíz, unas mazorcas, las que me gustaban más. Algunas tenían granitos colorados, unos negros, otros de otro color, y esas yo le llevaba a mi mamá y las ponía allí en el montón donde estaba separado para la semilla.
Y luego después me daba cuenta que algunos hermanos o mi madre misma las agarraba y las aventaba para atrás. Porque, cosa que yo no entendía. Pero algo sí podía notar, ahora lo veo con más claridad. Las mazorcas que estaban de este lado, que iban a ser la semilla para el año que venidero, eran las más grandes, las más fuertes, que no tuvieran granos, que estuvieran podridos, algún defecto en ellas. Se elegían las mazorcas que tenían menos defectos y las más fuertes. El producto mejor se usaba para sembrar. Y cuando tú le das ofrenda al Señor, debe ser tu mejor producto. Debe ser lo mejor. No debe ser lo que te sobra. Porque ¿sabe qué viene sobrando de los maíces? Al último les decíamos toqueris, unas mazorquitas así que tienen unos cuantos dientes, parecían personas sin dientes, ¿verdad? Unos cuantos granitos aquí y allá que le salían. Nacían medias enfermas. No, el mejor producto. Con el concepto bíblico, ahora vamos a entender que este año, una palabra que me dio el primer domingo Dios aquí en esta, lo creo que fue Dios porque lo tengo bien agarradito en mi corazón. Y si no, pues al menos como quiera suena bonito. El Señor me estaba revelando en el proceso que estaba predicando una cosa que no estaba predicando y no la prediqué hasta el otro domingo que siguió. Y miraba yo a Ruth, que usted ya lo escuchó. Miraba a Ruth cuando después que vinieron de Moab, la moabita con Noemí. Y miraba a Ruth cuando va a Noemí y le dice: déjame ir a piscar sobre aquel delante del cual haya gracia. Le dice: Noemí, ve, hija. Y cuando esta fue a levantar las espigas, que yo se los he enseñado, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se llama las migajas que caen de la mano de la mesa del Señor. Ya era una orden bíblica. Se encuentra en Levíticos y Deuteronomios que por orden de Dios los dueños de aquel producto, de aquella siembra, tenían que dejar lo que cayere de las manos de los trabajadores para los necesitados. Es lo que se pasó al Nuevo Testamento como las migajas, las sobras. Y esta muchacha fue y andaba haciendo eso. Le pareció bien a Boaz, que le miró a esa joven y dice: quiero que hagan algo con esa muchacha. Le puso los ojos, la miró, le agradó. Cual haya sido la razón. Y le dijo: quiero a sus trabajadores, los llamó. Y eso me estaba revelando el Señor, me estaba predicando, cosa que usted ya conoce. Dice: hagan esto. De hoy en adelante, quiero que mientras ustedes vayan trabajando, cuando vayan recogiendo los montones, las gavillas, se le llama gavilla a un puñado de trigo o de cebada, etcétera, de avena, etcétera. Se hacen gavillas, manojos. Y luego, después que los llevan, dice: quiero que les dejen algunas gavillas allí, para que en vez de andar corriendo toda la tierra desde aquí hasta el otro lado, de aquí al otro lado del freeway, que vaya allí a la gavilla. Y también quiero que me le den permiso, cuando ustedes traigan esos manojos, esas gavillas, y lo amontonen acá, quiero que de ese montón le digan que tiene la libertad de venir y recoger del montón. Amén. Y dije yo: Señor, te entendí perfectamente. Ahora ya no voy a andar levantando las migajas, ganando un poquito aquí, un poquito allá. Este año me voy a dedicar a ir a recoger el mínimo de las gavillas. Pero como ya estoy un pasado de años y no puedo andar caminando por toda la planicie, me voy a ir al montón directamente. Y así espero que todos los miembros de la Iglesia de Cristo bien hagan lo mismo. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado, ponga atención, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar. ¿Cuál era la semilla que Abraham estaba ofreciendo? Isaac. Isaac era la semilla. Y a causa de esta manifestación de fe, dice la Escritura que Abraham recibió a su hijo en resurrección por la fe, como si Isaac hubiera muerto. Abraham
Se dice en el Nuevo Testamento que Abraham tenía tanta confianza en el que le había pedido que ofreciera a Isaac su hijo, que no se preocupó cómo era que Dios lo iba a resucitar, porque ya Dios le había dicho que de Isaac le levantaría descendencia y que el número de sus hijos sería como las estrellas del cielo y los granos de la arena de la mar. Entonces Abraham no tenía ninguna dificultad en ofrecer su hijo conforme a la petición de nuestro Dios, porque ya Dios ya le había dicho que le iba a levantar muchos hijos de Isaac. ¿Cómo le va a hacer Dios? Eso es un problema de él. ¿Cómo le va a hacer la semilla cuando tú la plantas? Es un problema de la semilla, no de ti. Esta es la semilla. Cuando tú pones tus $5, tus $10, tus $20, tus 50 de ofrenda, y tú pediste algo con respecto de esa semilla que estás sembrando, el problema no es tuyo, ni tampoco de tu fe. El problema es de la semilla. De la semilla. Pero a nosotros, principalmente la iglesia hispana, no nos hablen de sembrar, háblenos de cosechar. Y si es más posible, es más, prepárenos la comida ya y sírvanos en la mesa. Está bien, muy buena idea, suena bonito, pero no trabaja. Que no siembra, no cosecha. ¿Sí? De manera que cuando tú y yo entendemos estas cosas, entonces nos facilita mucho. No vamos a hacer nada diferente, solo vamos a cambiar nuestra forma de pensar, como según nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que transformaos por medio de vuestro pensamiento, conociendo qué es lo bueno y agradable delante de Dios, etcétera, etcétera. Si tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Oseas capítulo 6, versículo 4: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dios ha dado poder en la simiente que tienes en tus manos, ha dado poder en las cosas que ha puesto en ti. ¿Para qué? Para multiplicar las cosas. Pon atención. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Póngate, esto es glorioso lo que dice aquí. Le va a bendecir mucho porque le va a ayudar a entender lo que estoy tratando de decir, que algunos tienen dificultad quizás con aceptarlo. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó, se unió a la labor, al sembradío. La fe se unió a la semilla que es Isaac. Está diciendo: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Que la obra era Isaac, y que la fe la fe se perfeccionó. ¿Cuándo usted había escuchado de que la fe necesitaba perfeccionarse? ¿Cuándo había escuchado que la fe necesite algo para poder ser eficaz? La Biblia lo dice. La fe se perfeccionó porque iba acompañada de la semilla. Y por eso dice Santiago: tú dices tener fe, pero no tienes semilla. No hay perfección en tu fe. Estás sembrando aire y vas a cosechar borrascones, le está diciendo. Es la semilla. Nosotros creemos que si sembramos parte de la simiente que tenemos en nuestras manos, vamos a quedar sin comer. Pero cuando hemos visto esto en las Sagradas Escrituras, que sea de esta manera. Hay una mujer que no tiene para comer absolutamente nada. Viene Dios por orden de Elías, viene Elías por orden de Dios, perdón, y le dice: ve, acércate a esa viuda de Sarepta. No era ni cristiana, no era ni creyente la mujer. Y dice: acércate a ella y ve y pídele. Se acerca a la mujer y le dice: ¿qué estás haciendo? Ando recogiendo los leños porque voy a hacer el fuego para preparar una poca comida que tengo aquí, un poco de harina, un poco de aceite, para darnos de comer, para comérnoslo a mi hijo y yo y morirnos. Y le dice Elías: mujer, veas como lo has dicho. Levanta la leña, enciende el fuego, cocina la harina con el aceite que tienes. Aquí te voy a estar mirando porque traigo mucha hambre. Dice: y luego quiero que me hagas una torta. Primero a mí. Si usted dice eso antes de que empiecen a comer ustedes hoy en este día, dejen primeramente que empiece el pastor. Me dejan aquí para el otro domingo, no hay nadie aquí. Le dice Elías: primero dame una torta a mí y luego puedes comer.
Y dice la mujer que hizo como Jehová se lo mandó. Y preparó la comida, le dio la torta a Elías que tanto necesitaba y un vaso de agua que estaba más escasa el agua que el maíz o que la harina. Y entonces dice que la mujer y el niño comieron y comieron por un largo tiempo sin haber necesidad, hasta que volvió a nacer producto de la tierra. 3 años y medio le llevó nomás con aquella comida. Va a decir, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Que por una sola comida Dios la haya multiplicado para que esta mujer con su muchacho estuvieran por 3 años y medio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser así? Sabe, dice la escritura, y de uno nacieron como las estrellas. Como las estrellas de una semilla. Con el poder de Dios, esta tiene el poder de multiplicarse como no tenemos los hombres idea. Y la fe se perfeccionó por la obra. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia, fue justificado. Y luego que dice, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Cuando usted se pone a pensar en eso, amigo de Dios, ¿sabe lo que significa amigo? En el concepto bíblico, socio de Dios. Cristo lo dice, socio de la siembra, de la cosecha, socio de Dios. Lo dice claramente el apóstol Pablo cuando está trabajando. Dice, como está hablando de que seamos coherederos con Jesucristo de lo que está haciendo, como si Dios rogase al mundo por medio de nosotros. Amigo de Dios. Cristo antes de partir les dijo a los discípulos: ya no quiero que me digan ustedes más esto o aquello, Señor, Maestro, sino de aquí en adelante díganme amigo, porque vamos a ser socios en esta cosecha. En esta cosecha vamos a levantar almas para que se llene la casa de mi Padre. Sí, qué glorioso. Ya termino. ¿Qué le parece? Todavía ando bien atrás. Hermano, ya le dolió. Le voy a parar. Acabo de tener muchos días por delante. Y si el Señor viene de aquí al próximo domingo, y le voy a pedir al Señor que me dé chance de poder predicar la siguiente porción, va a decir: ay, pastor, ¿quién le va a escuchar? No le arrimamos uno teniendo al maestro allí delante de nosotros. ¿Cree que lo vamos a escuchar a usted? Estoy de acuerdo con ustedes. Ni yo abro la boca tampoco. Así que les invito a que se pongan de pie, den una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Dios es bueno, su misericordia es eterna. Amén. Pueblo, el poder divino está en la simiente. En la simiente. Y la simiente, y eso es lo trágico, que si tú siembras una semilla sin fe, conociendo el proceso del cultivo, vas a recoger lo que la semilla ya tiene ordenado por Dios recoger. Pero si no siembras nada, aunque tengas fe, no cosechas nada. ¿Sí? Y no es que Dios nos esté pidiendo dinero. ¿Sabe lo que dijo Pablo a la iglesia de Filipos cuando les da gracias por las ofrendas que le enviaban? Dice: no es que esté buscando yo fruto para mí, no es que esté buscando dádiva para mí, sino fruto que abunde para vuestra cuenta. Lo quiero es que aprendan a sembrar para que ustedes cosechen en una forma numerosa. Y la cosecha no se trata solamente de dinero en lo más mínimo, se trata de salud, se trata de gozo, se trata de paz, se trata de esperanza, se trata de estabilidad emocional, de que todos tus hijos sirvan a Dios. Lo más glorioso que puedes cosechar en el reino de los cielos es que tu familia sirva al Señor. Yo estoy muy agradecido con mi Dios, porque mi familia sirve al Señor. En mi familia de mi madre, y así también la tuya. Porque lo más glorioso que puedes llevarte aquí de la tierra es que te lleves los tuyos al cielo. Al cielo. Porque lo que produce la tierra, si no llega arriba, de nada sirve. Padre, en el bello nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios, hay tanto que aprender de tu palabra, Señor. Como dijo tu siervo, si alguien conoce algo, aún no lo conoce como debe de conocerlo. Tú mismo le dijiste a Pedro: Pedro, las cosas que tú conoces las conocerás mejor más adelante. Aún no conoces como debes de conocerlas.
Padre, estamos aquí como niños, Señor, siendo enseñados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser personas sencillas, fáciles de cambiar cuando entendemos algo que no conocíamos, Padre. Señor, en este momento tus hijos han sembrado lo que pusiste en sus manos conforme lo que sintieron en su corazón. De hoy en adelante te pido, mi Dios, que tu pueblo, Padre, cuando siembre algo, cuando ofrende algo, Señor, pueda darle ese nombre, mi Dios, de que es la simiente que has puesto en sus manos y es la mejor simiente, la mejor semilla. Tu pueblo, la iglesia, Cristo viene en este año, va a cosechar. Va a cosechar, Señor, como nunca antes había cosechado. Será mucho menos el esfuerzo físico para cosechar más abundantemente de lo que han estado acostumbrados. Padre, estamos delante de tu presencia dando honra a tu nombre y a tu palabra. Es tu palabra la que enviaste desde el cielo para hacer estas cosas, a la cual le diste orden de que lo hiciera y no volviera a ti vacía, sino que hiciera todo lo que le ordenaste hacer. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en el nombre de Bishem, Yeshua, Bishem Adonai, Yeshua, lo pidemos en el nombre de Jesús, el Cristo o el Señor. Andoria soto manda mababasana coturriquite camanda basínico samaya. Lo que no hayas entendido hoy, te invito a pasar a este altar y dile: Señor, quiero comprender, quiero conocerte mejor, quiero saber hacer las cosas mejor, porque lo tuyo nunca falla, nunca falla tu palabra, tu promesa nunca falla. Te invito, sé sabio, sé entendido, sé entendida. Da pasos de fe en esta mañana y preséntate delante de tu Dios, de tu Señor, de tu Creador, de tu Salvador. Preséntate. Rompe cualquier obstáculo, cualquier forma acostumbrada, cualquier orgullo. Da pasos de fe. Da esos pasos que serán tu acción, tu labor delante del Creador del universo. Mientras la iglesia le adoramos a nuestro Dios con esta estrofa que el ministerio de alabanza nos va a ayudar, levanta tus manos y adórale. Adóralo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, donde tu rostro yo puedo ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame, sí, dile, al lugar santísimo. Sí, Padre. Por la sangre del Cordero Redentor. Díselo. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame,